y quiero hablar un poco del traumatismo musculoesquelético en general, es decir, no solamente de las fracturas, sino hablar del trauma de tejidos blandos, que vamos a ver ahora lo que entendemos por tejidos blandos. Y bueno, estos son los objetivos que tenemos para el día de hoy. Vamos a tratar de revisar los diferentes métodos de imagen y la evaluación de la patología musculoesquelética, describir algunos conceptos básicos importantes en la evaluación de las fracturas, reconocer algunos patrones de lesiones de partes blandas, que se conoce como un traumatismo articular complejo. Y al final de esta hora yo lo que quiero es que ustedes, que ya están casi más en la segunda mitad de la carrera y muy prontos a empezar una carrera en la que van a estar quizás en su internado solos en un cuarto de urgencia, sepan cómo abordar pacientes que acuden con trauma musculoesquelético, que cada vez es más frecuente. Es importante aquí que ustedes sepan qué necesitan, qué estudios se requieren, qué estudio está indicado, qué estudio realmente no te aporta mayor valor, qué cosas debes ver en cada estudio. Esas cosas son las cosas que quiero que al final de esta hora, que no tiene por qué ser una charla magistral, sino que es un conversatorio, e incluso, suena redundante, incluso incluyo dentro de la plática algunos casos son algunos casos reales para escuchar la opinión de ustedes y que esto no sea en una sola vía. Bueno, cuando hablamos de radiología musculoesquelética, hablamos de huesos, hablamos de articulaciones, hablamos de la unidad músculo-tendón, hablamos de ligamentos e incluso hablamos de nervios periféricos y de parte de lo que es sistema vascular. Entonces, todos estos ámbitos son ámbitos de la radiología musculoesquelética. ¿Por qué es tan importante que nosotros estudiemos lo que es la evaluación de la patología musculoesquelética? Y la razón principal es porque el traumatismo musculoesquelético ocurre en el 85% de los pacientes con trauma contuso. Y esto cada vez es mucho más frecuente porque hay un aumento en la práctica deportiva profesional y recreacional, por las actividades industriales, por la mayor longevidad a la que alcanzamos. Rara vez el trauma musculoesquelético representa un riesgo inmediato a la vida, pero es un riesgo de incapacidad, que es importante. Lesiones graves graves o politraumatismos graves indican grandes impactos al organismo y es importante diagnosticar no solamente la patología, sino tener presente las posibles complicaciones de estas. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Aquí se encuentran los esguinces, las lesiones musculares y tendinosas, las fracturas y los traumas articulares complejos, y vamos a tratar de dar algunos datos sobre cada uno de estos. El esguince creo que es la lesión más simple que vamos a encontrar dentro del trauma musculoesquelético y se refiere a esa lesión mecánica que ocurre en que hay una pérdida temporal de la congruencia articular. ¿Qué quiere decir eso? Que un traumatismo, por ejemplo, en el traumatismo típico de la inversión del pie, las superficies articulares pierden temporalmente el contacto de las superficies articulares y eso lleva a que todas las estructuras de sostén alrededor, es decir, las cápsulas, los ligamentos, sufran un traumatismo que puede ser por estiramiento y que posteriormente ese estiramiento puede llevar incluso a una ruptura de las lesiones o ligamentos alrededor. Entonces, esto es una pérdida temporal de la congruencia y usualmente esto es lo que consideramos parte de los tejidos blandos. Creo que lo mencioné en una diapositiva anterior, llamamos tejidos blandos, la musculatura, los ligamentos, los tendones, los nervios, son parte de los tejidos blandos y hay modalidades específicas que se utilizan para evaluar los tejidos blandos. La radiografía convencional en estos tejidos tiene muy poco valor porque tiene muy poca resolución, muy poco definición de las partes blandas y los estudios de elección para las partes blandas siempre serán la ecografía y la resonancia magnética. Si ustedes me preguntan cuál es el gold standard, extendiendo por gold standard el estudio que da la mayor información sobre esta anatomía, es la resonancia magnética, porque no solamente te va a permitir ver los tejidos blandos, sino que te va a permitir ver el efecto que ocurre en el hueso adyacente.
Entonces, esto es un ejemplo de una ecografía utilizada para ver lesiones de tejidos blandos, especialmente un paciente con un esguince crónico y cambios inflamatorios en los tendones. En la ecografía, nosotros tenemos una muy buena definición de la piel, de los tendones, del líquido alrededor de los tendones. El hueso solamente vamos a tener una definición cortical, pero podemos ver si existen cambios en la ecogenicidad de los tendones o una ruptura completa de los tendones. Nosotros en ecografía utilizamos una serie de, como en todo, en medicina utilizamos a veces algunas mnemotecnias para recordar la anatomía. Estos son los tendones flexores que van por detrás del malleolo tibial y hablamos de Tondick y Harry, que es el tendón tibial posterior, el digital común y y Harry, que es el del alux. Entonces son técnicas que se utilizan simplemente para recordar. Entonces, esto es solamente para ponerles en contexto cuando hablamos de lesiones de partes blandas. Este es el primer caso que les quería presentar. Esta es una mujer de 40 años, tiene una historia de un trauma en aducción al bajar unas escaleras y acude por dolor y limitación funcional. Entonces, me gustaría que ustedes, en el poco contacto que han tenido aún con estudios de imagen, sí me podrían decir qué les llama la atención realmente de esta radiografía. Si ven algo, si no ven nada, también me gustaría que me lo dijeran. ¿Algún voluntario? Pregunto. Bueno, no sé si hay un espolón calcáneo ahí, creo que se dice así. Efectivamente, como dice la compañera, hay un espolón calcáneo, pero creo que no es realmente un espolón calcáneo, es algo que se forma crónicamente. Y si te acuerdas aquí de la historia clínica, esto es algo agudo, acaba de caerse de las escaleras, así que el espolón calcáneo no es parte no podría explicar la sintomatología de la paciente. Vamos a abordarlo de otra forma. Cuando nosotros vemos una radiografía simple de una estructura articular, ¿qué cosas nos interesan? ¿Qué nos interesa primero? Yo siempre trato de utilizar una técnica que todos pudiéramos recordar. Siempre decimos que en medicina hay un A, B, C, D. Bueno, cuando evaluamos una patología, una radiografía, siempre utilizamos la misma técnica. El A, B, C, la A es la alineación, la congruencia de las superficies articulares. Si nosotros vemos dos proyecciones y vemos que las superficies articulares están congruentes, está conservada, entonces hablamos de que hay congruencia. La B se refiere al hueso. ¿Qué cosas evaluamos en el hueso? Vamos a evaluar la densidad del hueso, la integridad de las corticales del hueso. La C se refiere al cartílago. El cartílago es un tejido blando. Realmente no se ve en una radiografía convencional, pero sin embargo sí tiene una manifestación en la radiografía convencional y es el espacio articular, porque el espacio articular está dado por el cartílago articular. Es decir, ¿por qué realmente no se superponen las dos superficies óseas? Es porque aquí entre estas ambas estructuras hay algo interpuesto y ese es el cartílago articular que nosotros en radiología convencional, y eso ustedes sí lo estudiaron la vez pasada, en clases pasadas hablamos de que el hueso, por ejemplo, lo describimos como radiopaco o radiolucente. ¿Qué dices tú, Erasmo? Erasmo. Bueno, yo, aparte del espolón, que también lo había notado, realmente no veo ninguna lesión o fractura Ah, en la exacto, radiografía. exacto, pero en la pregunta que te decía, cómo se describe el hueso? ¿Radiopaco o radiolúcido? ¿Te acuerdas? En el medio o en En la la, corteza, En la corteza. El hueso en general, ¿cómo se describe? Acuérdense que radio Paco. exacto, en radiografía convencional hablamos de opacidades, hablamos que las cosas son radiopacas, son radiolúcidas. Usualmente las cosas que son compactas, que tienen una alta densidad, como el hueso, por ejemplo, se describen como radiopacos y radiopaco se ve blanco. La cortical del hueso debe verse radiopaca y debe verse regular y lisa.
El aire, por su parte, es radiolúcido, es negro y se va a ver de esa forma homogénea. Y el resto de los tejidos se van a ver entre esa gama de grises, es decir, entre los radioopacos y los radiolúcidos. Por ejemplo, en la médula ósea está compuesta por grasa y por tejido hematopoyético y se ve entre radiopaco y radiolúcido, se ve de menor densidad o menor opacidad que la cortical del hueso. Entonces, ¿qué esperaríamos ver nosotros en una fractura? Ver una disrupción de esa cortical o ver un trazo radiolúcido. Y como lo dijo, bien lo dijo el compañero, no hay una disrupción cortical. Pero ¿qué si vemos aquí? Nosotros solamente nos estamos centrando ahorita en el hueso, pero si vemos además en la radiografía nosotros podemos ver los tejidos blandos. Lo que estamos viendo aquí alrededor es la musculatura y el tejido subcutáneo de la pierna distal. Y si la evaluamos comparativamente, vemos que hay un aumento de volumen del tejido blando alrededor del malleolo peroneal. ¿Lo ven? Entonces, si les pregunto aquí en este punto, ¿qué hallazgos ustedes ven en esta radiografía convencional? ¿Cuál sería? Yo creo que ustedes dijeron ya una parte, yo les describí la otra parte. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta aquí? Melibet, Yo diría que Yo la diría B. que la B, doctor. exactamente Melibet. Lo único que vas a ver en una lesión de partes blandas va a ser el aumento de volumen de los tejidos blandos, porque realmente la radiografía convencional no tiene la sensibilidad para ver las estructuras ligamentarias. Te permite ver el hueso, pero no te permite ver realmente tejidos blandos. Entonces hay algunos signos indirectos que nos hablan de que hay una lesión de tejidos blandos. Un signo indirecto de esto es el edema. El edema siempre acompaña a la lesión y entonces podemos saber que hay una lesión de tejidos blandos y como lo había mencionado el compañero anterior, él no ve ningún tipo de disrupción cortical que sugiera que existe una fractura como tal, pero sí hay un aumento de partes blandas. Para los efectos sería esto. Este es el tipo de trauma que tuvo el paciente, un trauma en inversión. Esto en la radiografía convencional se va a ver como el aumento de los tejidos blandos, pero si vamos a ver en la anatomía, esto es lo que ocurre. Un estiramiento de las estructuras ligamentosas con un desgarro de esa estructura. Si yo quisiera ver la lesión de esos ligamentos, yo tendría que utilizar alguna de las modalidades que tienen resolución para ver partes blandas que mencionamos hace 2 minutos atrás, que serían cuáles. La ecografía y la resonancia magnética. Así mismo es, exactamente. Están claritos. Perfecto, ese es el primer caso. Aumento de volumen de las partes blandas del malleolo lateral, quizás un poco de desmineralización, porque quizás este trauma no fue inmediatamente, sino que la paciente haya acudido una semana después. ¿Y qué suele pasar cuando una estructura se lesiona? En este caso, por ejemplo, tiene una lesión de partes blandas, no hay lesión del hueso, pero ¿qué sucede? Que el paciente por dolor deja de utilizar esa extremidad y la extremidad tiende a perder mineralización. Entonces, perder mineralización puede ser secundario a que el paciente no está utilizando de la misma forma la extremidad. Entonces, otra lesión que es un poco una lesión compleja dentro del trauma musculoesquelético es la luxación. La luxación, a diferencia del esguince, que es una pérdida temporal de la congruencia articular. La luxación hay una pérdida de la congruencia articular y eso va a acompañarse siempre de una lesión de las estructuras ligamentosas estructurales adyacentes que forman la cápsula articular. Entonces también puede estar asociada a fracturas de las superficies articulares. La evaluación usualmente debe ser por rayos X y alguna modalidad que evalúe tejidos blandos. eh, la mayor parte de las veces en el trauma por luxación aguda, lo que hacemos, se hace una reducción inmediata, se moviliza la extremidad y posteriormente se hacen estudios de extensión para evaluar el daño ligamentoso o de la cápsula que exista posteriormente. Entonces esto es importante porque ese tipo de lesiones pueden dejar una inestabilidad articular establecida y crónica. Entonces es importante que se le dé el seguimiento.
Y recordar también que las luxaciones también se pueden asociar a otro tipo de lesiones, específicamente a fracturas. En el hombro, por ejemplo, la luxación más común suele ser anterior o posterior. ¿Alguien ha escuchado algo hacia dónde se luxa usualmente el hombro? Anterior. Anterior. El 95% de las veces se luxa en sentido anterior. ¿Qué pasa cuando se luxa el hombro? El hombro básicamente se va a desplazar en sentido anterior y al regresar va a chocar contra la superficie de la glena, que es la superficie articular de la escápula. Entonces, ¿qué sucede en ese punto? En la parte posterior, en la parte posterior y lateral de la cabeza del húmero choca contra la glena y puede sufrir una fractura que usualmente tiene una morfología de cuña, tiene esta morfología así, y esa fractura se conoce como lesión de Hill-Sachs. Incluso cuando esto ocurre, esta fractura típicamente ocurre en el aspecto posterior y lateral de la cabeza del húmero, y usualmente también ese choque puede llevar a una fractura del reborde glenoideo, y esa fractura tiene otro nombre, que es un epónimo que se llama lesión de Bankart. La lesión de Bankart puede comprometer el cartílago y el labrum cartilaginoso, o puede ser típicamente una lesión ósea. Entonces tenemos lesiones de Bankart que pueden ser cartilaginosas o pueden ser óseas. Entonces la lesión del Hill-Sachs típicamente ocurre en la luxación de la cabeza humeral y es en el aspecto anterior, perdón, posterior y lateral de la cabeza del húmero vamos a tener una fractura. Esta es una paciente que acudió meses después de haber tenido una fractura del húmero medio. Se le había colocado un tornillo de fijación intramedular, pero la paciente persistía con dolor y me la envían para hacer ultrasonido buscando lesiones del manguito rotador. Sin embargo, cuando le abordamos, vemos que la cortical posterior del húmero tiene este extenso defecto profundo y con forma de sacabocado en el aspecto posterior y lateral de la cabeza del húmero y apenas se ve un poco también en la radiografía AP. Y también obviamente tenía lesiones del manguito rotador. Entonces esta paciente se fue con un diagnóstico de lesión de Hill-Sachs. En una resonancia magnética se va a ver así en una vista axial, en que esta es la glena, este es el cartílago de la glena. Vemos la cabeza del húmero y vemos el extenso sacabocado en el aspecto posterior y lateral de la cabeza humeral, que representa la lesión de Hill-Sachs. Y ahora vamos a entrar un poco más a otro tema que quizás es el más importante que debemos abordar hoy, es las fracturas. Las fracturas, si tuviésemos que describir qué es una fractura, hablaríamos que la fractura es una solución de continuidad en la cortical de un hueso. Y esta puede ser secundaria a un traumatismo o a otros procesos que debilitan el hueso. ¿Qué tipos de fracturas se le ocurren que no estén relacionadas a un trauma? Vamos a preguntarle a Diego porque me gusta su foto. Sí, doctor. ¿Qué tipos de fracturas no relacionadas a trauma se te ocurren? Bueno, relacionadas a osteoporosis, las osteoporóticas, las lesiones líticas, lesiones blásticas. Eh, Eso es excelente, Diego. Gracias. Las fracturas a las que se refiere Diego se llaman fracturas patológicas, fracturas que usualmente hay alguna entidad que debilita el hueso. En el caso que él menciona, la osteoporosis es una enfermedad que produce la pérdida de calcio de las trabéculas óseas, la desmineralización del hueso, lo cual debilita el hueso y hace que el hueso sea mucho más susceptible y que sin que exista un trauma mayor puede haber una fractura. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, un paciente anciano con desmineralización ósea, al sentarse puede sufrir una fractura vertebral, puede tener una fractura de cadera simplemente al chocar contra un trauma mínimo, al apoyar su mano, apoyar la muñeca, son los sitios más comunes de fracturas en pacientes con osteoporosis. Y otra cosa importante que él mencionaba se refería a las fracturas patológicas o secundarias, que son aquellas fracturas que ocurren en personas que tienen un tumor óseo que debilita el hueso.
Un ejemplo típico son los pacientes con lesiones metastásicas en las cuales se debilita el hueso y secundariamente se fractura. Existe una relevancia anatómica de conocer el sitio específico de la fractura porque muchas fracturas depende su curación del riego que reciba la parte anatómica que se fractura. Entonces es muy diferente una fractura que ocurre en una estructura muy bien vascularizada como la diáfisis, las regiones metafisiarias, a unas fracturas que ocurren a nivel distal, por ejemplo, con un hueso como el escafoides. El impacto del traumatismo usualmente nos habla un poco del mecanismo de la lesión y es importante tratar de reconocer algunos patrones. ¿Cuándo es importante? Bueno, habíamos descrito cómo se ve la fractura. Hablamos que el hueso, en términos de rayos X, hablamos de que el hueso es radiopaco. Entonces, una fractura es una pérdida, una solución de continuidad cortical y medular que se va a ver radiolúcida, se va a ver como un trazo radiolúcido y en muchos de los casos va a haber desplazamiento de los fragmentos. ¿Cuáles son las limitaciones de la fractura? Que tiene baja sensibilidad, por ejemplo, para fracturas que no están desplazadas, fracturas en las que no hay un trazo muy evidente, fracturas de estructuras muy específicas con anatomías muy particulares, por ejemplo, los huesos que forman el tarso son huesos que son difíciles de evaluar en una radiografía convencional. Entonces, para eso vamos a estudiar ahora diferentes métodos de imagen. Cuando evaluamos fracturas es importante describir la orientación de los trazos, el desplazamiento de los trazos, cuantificar cuántos fragmentos existen. Todas estas cosas son importantes porque nos hablan de la evolución de las fracturas. ¿Qué otras cosas son importantes cuando evaluamos una fractura? La edad del paciente, los antecedentes patológicos, la localización de la lesión, la sintomatología clínica, cuánto tiempo tiene de evolución. Andrea, ¿por qué tú crees que la edad sea un tema importante cuando evaluamos la fractura de un paciente X? ¿Estás, Andrea? ¿No está? ¿Verónica? Sí, doctor. Bueno, em, o sea, la edad puede ser un factor porque, por ejemplo, una mujer de mayor edad podemos sospechar que pueda tener osteoporosis, entonces buscar patologías asociadas a eso y con la historia clínica, dependiendo si tuvo una caída Así o mismo. algo. Tal como lo menciona Andrea, es súper importante la edad del paciente. Es muy diferente una fractura en un niño de 5 años en que existe cartílago de crecimiento a una fractura que ocurre en la paciente que describe ella. Una fractura, una paciente con osteoporosis, una paciente que tiene un déficit vascular, que probablemente tenga una insuficiencia vascular, ese paciente se espera un peor pronóstico que un paciente joven. Entonces es muy importante cuando evaluamos una fractura, la edad y los antecedentes del paciente. Si un paciente tiene una historia de un mieloma múltiple y acude por una fractura, hay que pensar en una fractura patológica, dónde se localiza la lesión, por qué lesiones en puntos de menor irrigación van a tener peor pronóstico, la sintomatología clínica, etcétera. Y hablando de sintomatología, aquí solamente les traje para enumerarle un poco algunas cosas que vamos a ver en un paciente con traumatismo. Con antecedente de traumatismo puede haber dolor, s- siempre va a haber dolor. Impotencia funcional muy a menudo, tumefacción, puede haber hematomas, deformidad, crujidos, clínica de fractura. Siempre que ustedes evalúen una fractura en una extremidad, siempre es importante evaluar la vascularización distal, porque la fractura puede acompañarse de lesiones de las estructuras vasculares y neurovasculares. Tienen que evaluar pulso, relleno capilar, sensibilidad y fuerza. Siempre es importante esto
porque las fracturas no ocurren de forma aislada y puede haber lesiones de otras estructuras. Aparte de esto, si hay hematomas, siempre es importante evaluar los pulsos distales pensando en síndromes compartimentales. No siempre las fracturas se van a ver. Si las fracturas no están movilizadas o en un paciente joven, muy probablemente no lo vas a ver, pero hay algunas cosas que se llaman signos indirectos que nos pueden dar más luces. Una de las cosas que vimos, la vimos con el ejemplo que vimos del esguince, que es el edema de partes blandas, pero también es importante lo que se llama obliteración de las líneas grasas. Usualmente, por ejemplo, en el codo existe por delante y por detrás esta imagen radiolucente que corresponde a un cojinete graso. Cuando un paciente tiene un trauma que compromete la articulación, usualmente lo que va a tener es una hemartrosis, que es una acumulación de sangre dentro de la cápsula articular y esas almohadillas grasas se pueden obliterar. Lo mismo sucede en la rodilla, cuando hay efusión articular, la grasa que está en los recesos suprapatelares se puede ver totalmente obliterada por la presencia de líquido o verse alteración de la densidad de la grasa de Hoffa, que es la grasa que está a nivel infrapatelar. E incluso en algunos pacientes con fracturas graves, articulares graves, van a tener hemartrosis o pueden tener lo que se llama una lipohemartrosis. En esos casos vamos a ver niveles líquido-líquido en la articulación y si lo que tenemos es una lipohemartrosis, podemos tener tres niveles líquidos diferentes dentro de la articulación, que eso representa que un nivel es grasa, la médula grasa, la sangre y líquido articular inflamatorio. Entonces, estas cosas son importantes que conocerlas porque todas son signos indirectos de fractura. En niños, por ejemplo, es importante saber que los cartílagos de crecimiento van a ser evidentes, pero cualquier alteración de las corticales, a pesar de que no haya una disrupción, debe considerarse una fractura. Y esto lo vamos a ver ahora en casos especiales de fracturas en niños. Esto también es en niños en los cuales no ocurrió todavía la osificación de las epífisis y tienen los núcleos de osificación que deberían estar adheridos a la región metafisiaria. Esto lo que está aquí es la metáfisis o disco de crecimiento. Este es el núcleo de osificación de la epífisis. Esto debería estar unido por cartílago articular y en algunos pacientes, especialmente pacientes que son sometidos a trauma, por abuso muchas veces lo que ocurre es un arrancamiento de las esquinas epifisiarias, es decir, que se arranca parcialmente el núcleo de osificación. Y esto es una lesión que es típica de abuso y que se ve muy frecuentemente en niños pequeños e incluso se le llama el codo de la niñera porque los niños cuando son traccionados por el brazo puede haber arrancamiento de las esquinas corticales del núcleo de osificación y eso se llama el codo de la niñera. Entonces, en el manejo radiológico es importante conocer. Primero, hacer el diagnóstico y la evaluación del tipo de lesión, pero también es importante para monitorizar el resultado del tratamiento y detectar complicaciones tempranas. Y yo empezaría siempre en la radiología convencional, siempre debería empezar por la radiología convencional. ¿Por qué? Porque es el estudio más barato, más accesible, casi en cualquier centro que ustedes sean asignados inicialmente a su práctica médica internado, siempre van a contar con rayos X. La mayor parte de las veces van a tener rayos X y es muy fácil detectar una fractura buscando la disrupción cortical en casos como este, por ejemplo, en que vemos una fractura en múltiples fragmentos, múltiples trazos de fragmentos, los cuales están incluso desplazados, es muy fácil de definir. Hay algunas cosas, algunas recomendaciones que se hacen para no pasar desapercibidas las fracturas. A mí me gusta llamarla como la regla de los dos, a pesar de que no es una regla como tal, pero yo creo que nos ayuda a recordar cosas que debemos tener en cuenta cuando hacemos la evaluación de las fracturas. Siempre en rayos X, siempre en radiología, usted debe, si un hallazgo es real, debe verse por lo menos en dos proyecciones del mismo día. Quiere decir, si un paciente tiene una imagen que se repite en una radiografía tomada de frente y en una radiografía tomada de lado, muy probablemente esa imagen es real. Entonces,
Eso es una de las primeras cosas, es decir, cuando usted solicita para evaluar una sospecha de fractura, incluya dos proyecciones ortogonales. Eso en la práctica clínica equivale a lo que hacemos siempre a veces de forma automática, que escribe radiografía apilateral del tobillo, radiografía apilateral de húmero. Ahora saben por qué realmente tienen que colocar dos proyecciones ortogonales, porque la imagen puede ser una imagen formada por estructuras vasculares, por la ropa de cama, por estructuras que estaban fuera sobre el chasis. Todas estas cosas pueden provocar una imagen que sugiera una fractura, pero si la imagen se repite en dos proyecciones y el paciente tiene clínica en esa área, entonces usted puede llegar a un diagnóstico. Es importante que cuando usted evalúa una estructura ósea, sepa que toda la estructura ósea está contenida en la placa que se le realizó. ¿Cómo sabes esto? Por ejemplo, si quieres evaluar el antebrazo, debería estar incluida la articulación de la muñeca y la articulación del codo, que son los límites del antebrazo. Lo mismo sucede, por ejemplo, para el húmero. Si están tomando una radiografía del húmero, deben incluir el hombro e incluir el codo. ¿Por qué es importante esto? Y esto se los voy a contar como una anécdota porque son cosas que nos suceden cuando estamos aprendiendo. En algún momento de mi internado pedí un paciente con un traumatismo que el paciente refería en el hombro, le pedí una radiografía, unas proyecciones del hombro, se tomaron las proyecciones del hombro y a los 2 días siguientes el paciente regresó con una luxación que tenía con dolor en el codo. Y lo cierto es que el paciente había recibido un trauma complejo, había tenido una fractura en el húmero proximal y había tenido una luxación del codo, pero yo realmente pasé desapercibido la luxación del codo porque el paciente en el momento tenía muchísimo dolor, limitación funcional, deformidad, incluso recuerdo que era una lesión abierta, así que todo el interés fue hacia el hombro y nos perdimos realmente la luxación del codo. Entonces, siempre que ustedes van a evaluar una radiografía, traten de incluir las dos articulaciones adyacentes porque así saben que están evaluando toda la integridad de la estructura. Y esto también es importante porque en los traumas articulares complejos como el que yo le mencionaba, las fracturas no ocurren de forma aislada, ocurren de forma conjunta con otras lesiones. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo típico que es la luxofractura de Montegia, que creo que les tengo un caso por allí de ejemplo y lo podamos ilustrar. También es importante saber que en niños, que hay muchísimas dudas porque el hueso del niño es diferente al hueso del adulto, principalmente por la presencia de hueso inmaduro, de cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento suele ser la fractura más diagnosticada por los internos y yo no quiero que eso les pase a ustedes. Ahora ustedes recordarán que el disco de crecimiento o la metáfisis se ve como un trazo radiolucente y recordemos que la fractura se observa como un trazo radiolucente. Entonces es importante que ustedes conozcan dónde existe discos de crecimiento para poder diferenciar una fractura de un disco de crecimiento. Pero también es importante que cuando usted evalúa un niño y tiene una duda, es válido y recomendable que usted pida vistas comparativas. Es decir, que si va a evaluar por sospecha de una fractura del radio distal, entonces pida vistas comparativas del radio distal. Si el hallazgo es visible en un radio y en el otro no, pues y se asocia a clínica, pues usted sabe que eso es una fractura. Aún así, si a pesar de haber seguido todas las indicaciones anteriores, tienes dudas porque no ves absolutamente nada pero el paciente persiste con una clínica exquisita de fractura, también es válido dar tratamiento, es decir, inmovilizar la fractura y repetir el estudio una semana posterior. ¿Por qué una semana posterior? Porque una semana posterior empieza el proceso de regeneración o de consolidación de las fracturas y la fractura va a ir cambiando en el tiempo y vamos a ver quizás reabsorción ósea inicial y posteriormente la fase inflamatoria o formación de callo óseo. Entonces, esa máxima siempre recuerde las proyecciones perpendiculares, incluir dos articulaciones adyacentes, vistas comparativas en niños, exploraciones sucesivas si existen dudas. ¿Preguntas sobre este tema?
Esto es un ejemplo en la rodilla, qué vistas usualmente ortogonales hacemos, AP y lateral, para el hombro AP, anteroposterior, axiales de hombro. Esto también es válido para las caderas. En la muñeca, vistas anteroposterior, vistas oblicuas, la lateral a veces para ver alineación. Y otra cosa importante es saber de que no todos los huesos son fáciles de evaluar, tan fáciles de evaluar como un hueso largo. Hay huesos con anatomías muy particulares que quizás son un poco más difíciles de evaluar y qué es lo importante realmente conocer en estos casos. ¿Qué caso es importante? Por ejemplo, en el tobillo. En el tobillo y el retropié, el calcáneo o el astrágalo son huesos que no tienen una anatomía específica como un hueso largo. Entonces, ¿qué es realmente lo importante que usted debe ver en una fractura de calcáneo o en una fractura del astrágalo? Es observar el desplazamiento de los fragmentos. ¿Cuántos fragmentos son? Hay dos fragmentos, son múltiples fragmentos. Los trazos de fracturas comprometen las superficies articulares o no las comprometen las superficies articulares. Y yo diría, si me preguntan cuál es lo más importante que usted debe recordar en una fractura de un hueso que no es un hueso largo, es si existe compromiso o no de las carillas articulares. ¿Por qué creen ustedes que sea tan importante el compromiso articular? porque tiene más riesgo de artrosis. Exacto, Carol. Cualquier paciente que tenga un trazo que comprometa la superficie articular tiene un riesgo muchísimo más alto de desarrollar una artrosis y eso es lo que no se desea. La mayor parte de los pacientes que tienen un trauma articular complejo, es decir, una fractura que compromete la carilla articular, la mayor parte de estos tienen tratamiento quirúrgico y es importantísimo esto. Entonces, para esto nos sirve la tomografía computada, porque la tomografía computada, por tener la capacidad de ser tridimensional, te me permite reconstruir estructuras que no verías en dos planos como es la radiografía convencional. Por ejemplo, el acetábulo. El acetábulo tiene dos columnas, una columna anterior y posterior y una pared de fondo. Cuando hay fracturas de la pared del fondo acetabular, eso jamás lo vamos a ver en una radiografía convencional y es muy importante saber el grado de fragmentación que existe de las paredes del acetábulo y si existen fragmentos dentro de la superficie articular. Cualquier fragmento en la superficie articular puede llevar también, como mencionaba la compañera, a una artrosis. También es importante en aquellas fracturas que no logremos definir con una radiografía convencional. Por ejemplo, el caso de un niño, este caso de un niño con una fractura de la tibia distal, en la que vemos un pequeño trazo de fractura, muy tenue trazo de fractura que no era visible en la radiografía convencional y esto es visto en una tomografía, y vemos que este trazo de fractura se extiende hacia el disco de crecimiento. Ya mencionó la compañera que en el caso del traumatismo que compromete la carilla articular, nos preocuparía que este paciente desarrolle una artrosis, pero en la fractura que se extiende también al disco de crecimiento, ¿cuál creen ustedes que sea una complicación a temer? Una serie en crecimiento de la comunidad. Asimismo, es una detención del crecimiento. Habrán visto muchas veces algunos pacientes adolescentes o niños con una extremidad más corta que otra y que muy probablemente en su momento tuvieron un trauma que comprometió el disco de crecimiento y lo que hizo es que consolidó a nivel del disco de crecimiento y evitó el crecimiento a nivel de la metáfisis. Entonces, ya hemos hablado de dos posibles complicaciones de las fracturas. El primero de ellos, la osteoartrosis, cuando hay daño de la superficie articular, y el segundo sería la detención del crecimiento en aquellos pacientes pediátricos que tienen lesión, construcciones tridimensionales. Incluso la tomografía computada tiene una indicación para los traumas de muy alta energía, porque te permite ver en un solo estudio no solamente la estructura osteoarticular, sino que te permite ver las estructuras intraabdominales o torácicas. Entonces, para eso existe lo que se llama la tomografía cuerpo total,
está indicada en aquellos pacientes con traumas de muy, muy alta energía, en la cual existen traumas múltiples y no sabemos la complejidad de las lesiones. Estos pacientes son sometidos a una tomografía que va desde el cráneo, desde el cráneo hasta el tercio medio de las piernas. Y esto se hace en una fase simple y se hace en una fase contrastada, dirigido no solamente para evaluar las estructuras intraabdominales, las estructuras vasculares, sino también determinar el grado de lesiones óseas existentes. En este caso en particular, un paciente con un traumatismo de alta energía, con una fractura conminuta de la vértebra 5432, de la vértebra L2. Una cosa importante en esta fractura, que es una fractura conminuta porque tiene varios fragmentos y uno de estos fragmentos me preocupa algo en específico aquí. ¿Qué les preocupa a ustedes de esta fractura de la vértebra L2? La médula espinal. Que llega Exacto, con... exacto. Eso es un tema muy importante. Ustedes conocen la anatomía, saben que este es el canal medular y un fragmento de esta vértebra se está desplazando hacia el canal medular, entonces hay muy probable compromiso de la médula espinal. Si ustedes saben que estamos en L2 y que el cono medular termina aproximadamente en el nivel L1, L2, muy probablemente haya lesión del cono medular o de las raíces de la cauda. Excelente. Este es otro caso en particular, un caso también de un trauma complejo en accidente automovilístico. Vemos que a este paciente se le incluyen las vistas de para el tórax, para el abdomen, no vemos lesiones a órganos sólidos. En las vistas óseas se ve que tiene una fractura de la columna anterior del acetábulo, pero en las vistas angiográficas vemos la aorta torácica íntegra, vemos una fractura vertebral en la vértebra L2 con desplazamiento anterior del fragmento y exactamente coincidiendo con el sitio de la fractura, vemos una lesión en la aorta. Entonces, ¿qué ocurre? Este fragmento probablemente se desplazó en sentido anterior y lesionó la aorta en este punto y vemos una extravasación del material de contraste en el punto este sugestivo de una lesión aórtica. Entonces, por esto es tan importante la evaluación en pacientes con traumas de muy alta energía. Siempre hay que tener presente que se considera un trauma de alta energía para evitar estar solicitando estos estudios en pacientes que no tienen indicación, porque obviamente hay riesgos de estos. El riesgo es de que se le aplica una gran dosis de radiación cuando la dosis de radiación de una tomografía, por ejemplo, una tomografía de cráneo o una tomografía de tórax, es aproximadamente 10 veces la dosis de radiación de una radiografía convencional. Si esto tú lo multiplicas por todas las áreas anatómicas que estamos evaluando, puedes imaginar la dosis de radiación que recibe este paciente y la radiación no es algo inocuo. Entonces, siempre que solicitamos un método de imagen, especialmente en niños, mujeres embarazadas, tengan presente que no es inocua la radiación y que nosotros debemos obtener la mayor información de la menor cantidad de estudios radiográficos que hagamos. Esto es algo importantísimo. Este paciente con una fractura de la vértebra T6 y T7, con fragmentos también desplazados hacia la médula. Esto que vemos aquí, cuando una fractura se desplaza en múltiples fragmentos, le llamamos fracturas conminutas. Y en este caso en particular, con desplazamiento de fragmentos de la médula, pensar exactamente lo mismo. Esta es una fractura del cuerpo del esternón con un gran hematoma. La ecografía, por ejemplo, es un método de imagen que ha cobrado muchísima relevancia porque es muy accesible, porque nos da muchísima información y específicamente en las lesiones de partes blandas tiene mucha relevancia. ¿En qué cosas importantes? En la evaluación del manguito de los rotadores, que son los cuatro tendones que sostienen la cabeza del húmero y permiten ese amplio rango de movimiento en la evaluación de lesiones musculares, sabiendo la anatomía de la musculatura que tiene esta morfología como de alas, perdón, de plumas de aves que se llaman bipeniformes, algunas musculaturas tienen esta apariencia fusiforme, y recordar esa anatomía del músculo esquelético es importante
para ver las alteraciones en esos patrones, nos hablan de lesiones, específicamente de lesiones por desgarro o estiramiento. Los tendones, por su parte, también conservan un patrón fibrilar igual que los músculos, pero suelen verse mucho más ecogénicos. Recordar que en ultrasonido, a diferencia de los rayos X, hablamos de hiperecogénico e hipoecogénico. El ultrasonido también te permite ver desgarros musculares, que lo vamos a ver como solución de continuidad en el patrón fibrilar e incluso lo podemos ver como colecciones líquidas dentro de la musculatura. Esto es un hematoma en la masa muscular de un gemelo en un paciente con un desgarro muscular durante un partido de pádel. Las lesiones condrales, como sabemos, el ultrasonido no es un buen estudio para ver el cartílago articular, pero sí podemos reconocer la cortical ósea y por encima de la cortical ósea podemos definir esta banda hipoecogénica que corresponde al cartílago articular. Esto es visible a nivel de la cabeza del húmero, a nivel de la tróclea femoral. Son cosas que podemos ver. La resonancia magnética es el estudio que es gold estándar en la evaluación de los tejidos blandos. Es una técnica de imagen más compleja, ya que se basa en, a diferencia de los rayos X, a diferencia de la tomografía, la resonancia magnética no utiliza rayo- radiación ionizante. Eso es una ventaja, no utiliza radiación ionizante. De los métodos de imagen que hemos evaluado aquí, otro no utiliza radiación ionizante. Ultrasonido. Es- Exactamente, el ultrasonido no utiliza radiación ionizante. ¿Y cuál es la ventaja de la resonancia magnética? Que al ser un método de imagen que es multiplanar, que tiene múltiples secuencias que nos dan una noción fisiológica de lo que sucede a nivel del tejido, porque nosotros podemos suprimir la grasa y ver el edema. Podemos, podemos incluso hacer vistas que nos den mayor resolución cortical. Dependiendo de los parámetros que hagamos, vamos a tener diferentes de lo que llamamos secuencias que nos van a dar diferente información. Aparte de esto, al ser un método de imagen multiplanar, podemos tener muchísima más información para firma. Ok, gracias. Perdón. Vamos a tener mucha mayor información. Entonces, ventajas, es multiplanar, alta resolución, tiene un alto manejo de contraste al tener una fisiopatología, al ser básicamente su fisiopatología es a nivel tisular, no es invasivo, tiene una buena resolución espacial, te permite hacer estudios con contraste, estudios vasculares incluso sin contraste, suelen ser más seguros los medios de contraste. Yo diría que otra desventaja que se incluye en resonancia magnética es que al ser la misma forma del equipo, a veces puede tener algún tipo de complicación pasa para pacientes claustrofóbicos que no toleran este estudio. Entonces, esa podría ser una desventaja también. Esto no lo vamos a tocar, son las diferentes secuencias que podemos hacer en resonancia magnética para obtener diferentes tipos de información. Pero en general yo diría que podría resumir que todas las secuencias en resonancia magnética se podrían dividir en dos grandes grupos. Unas secuencias que nos dan una excelente resolución anatómica. Esto que estamos viendo es una rodilla. Es la misma rodilla vista en dos secuencias diferentes. Esta secuencia que está aquí es una secuencia potenciada en T2 y nosotros podemos ver una excelente resolución de las corticales óseas, ver el cartílago articular, hiperintenso en este caso, evaluar los meniscos claramente aquí, este menisco en particular que tiene una hiperintensidad de señal en el centro que corresponde a un desgarro meniscal, pero podemos hacer algún tipo de secuencias. Por ejemplo, aquí podemos suprimir la grasa de la médula ósea, que es el caso este, y vamos a ver que en este punto que no veíamos nada, vemos que hay un extenso edema óseo subcondral que corresponde a contusiones óseas, que estos típicos que vemos aquí se llaman contusiones óseas en espejo y ocurren en aquellos pacientes con traumas en hiperextensión, en las cuales los dos extremos de la articulación lo que hacen es chocar y producen este traumatismo que lo logramos ver en secuencias con saturación grasa. Por eso decimos nosotros que en resonancia magnética somos un poco como los beduinos
y que siempre vamos buscando agua por todas partes porque el edema es la manifestación siempre de inflamación. Entonces, donde existe edema, casi siempre debe ocurrir algo, está ocurriendo y nos da luces de dónde buscar. Otro estudio de imagen que a veces utilizamos y cada vez menos, podría decir, en radiología musculoesquelética es la medicina nuclear. Y la medicina nuclear tiene una alta sensibilidad, pero una alta especificidad para cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el trauma? ¿Qué ocurre en las fracturas? Cuando una fractura no se trata o se trata, siempre va a ocurrir un proceso de regeneración que se llama remodelación, un proceso de formación de hueso nuevo, y eso lo podemos ver donde existe esa mayor actividad metabólica y formación de hueso, nosotros la podemos ver en un estudio de medicina nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre los otros métodos de imagen que hemos evaluado que utilizan radiación ionizante y la medicina nuclear? ¿A alguien se le ocurre cuál es la diferencia real de esto, por ejemplo, entre el rayos X, la tomografía, la fluoroscopía y la medicina nuclear? Que utiliza rayos gamma. Eso es verdad. Utiliza rayos gamma, utiliza otro tipo de radiación, pero al final de cuentas radiación. Pero yo diría que la diferencia principal es que en tomografía computada y en rayos X emitimos una radiación sobre el paciente para obtener una imagen. En medicina nuclear administramos al paciente un radiofármaco que produce radiación y es captado en los sitios de mayor actividad metabólica. Es decir, que en este caso el paciente emite radiación y es el equipo el que capta la radiación que viene del paciente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la diferencia? En medicina nuclear nosotros aplicamos un material radioactivo al paciente y es el paciente realmente el que emite radiación ionizante. Es decir, no estamos nosotros aplicándole una radiación al paciente, sino es el paciente está emitiendo una radiación que es obtenida en una imagen que ya no es radiográfica, sino que es una imagen digital, pero que vamos a ver los sitios, cómo se distribuye la radiación en este paciente. ¿En qué casos está indicado? Por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones múltiples o lesiones con que queremos saber la extensión de la enfermedad. ¿En qué caso se les ocurre que tendría un gran valor saber la distribución en toda la economía ósea de las lesiones? Paula. Metástasis. Exacto. Exacto, si estás buscando metástasis en un paciente oncológico buscando distribución de metástasis, en un paciente con osteomielitis, infección, queremos saber la extensión de la infección en el hueso, quizás lo más sensible para eso sean los estudios de medicina nuclear. Entonces, aquí voy a ir un poco más rápido porque me he demorado un poco en los métodos de imagen porque me interesaba mucho que estuvieran claros en qué obtienen realmente de cada método de imagen. Las fracturas, como hablamos, es una solución de continuidad en las corticales del hueso, y estas se clasifican de diferentes formas. La forma más simple que se hace es dependiendo de la ubicación anatómica en el hueso. En un hueso largo es bastante fácil. Hablamos de fracturas epifisiarias, metafisiarias, diafisiarias, diafisometafisiarias, pero también podemos hablar del tercio proximal del fémur, tercio medio del fémur, tercio distal, y también es válido. Entonces, la descripción del sitio anatómico donde ocurre la fractura en un hueso largo es bastante fácil, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un hueso como el calcáneo, como el astrágalo que ya hemos hablado? Entonces, en estos huesos, quizás ustedes no sepan que el calcáneo tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza, o no la sepan reconocer o en un momento dado no lo recuerde. Pero ¿qué es importante? Dijimos que lo importante es que ustedes puedan describir si existe compromiso o no existe compromiso de qué. De la carilla articular. Exactamente. Eso no es tan importante en un hueso irregular, un hueso como el calcáneo, que usted diga dónde está la fractura exactamente. Lo importante aquí es que usted diga
el trazo de fractura se extiende a la carilla articular superior y la carilla articular está deprimida. Eso es lo importante en ese caso. Entonces, las fracturas se clasifican de acuerdo al estado de la piel en abiertas y cerradas, en la localización en epifisiarias, diafisiarias, metafisiarias, y según el trazo de fractura, pueden ser transversales, longitudinales, oblicuas, comminutas, y eso lo vamos a ver. Comminutas se refiere cuando hay múltiples fragmentos, hablamos de fractura completas o incompletas, completas cuando compromete ambas corticales, incompletas cuando compromete una sola cortical. ¿En quién es más factible tener fracturas incompletas? En los niños, que ellos no han alcanzado una madurez esquelética y son mucho más maleables, ellos suelen tener fracturas incompletas, es decir, que comprometen una sola cortical. Entonces, según el trazo de fractura, pueden ser transversas, pueden ser oblicuas, eh, y según el estado de la piel, pueden ser fracturas abiertas o cerradas. En cuanto a esto último, ¿cuál creen ustedes que sería la complicación más temida en una fractura abierta? ¿Qué dices tú, Luis? ¿Estás, Luis? ¿Alguien más? Las Una infecciones, infección, doctor. doctor. Fractura abierta debe ser inmediatamente en nuestra cabeza, debe sonar una campana y dice infección. Apenas hay una fractura abierta, el tratamiento es quirúrgico. Este paciente debe ir al salón de operaciones para un lavado quirúrgico, reducción y tratamiento, cobertura antibiótica. Las fracturas abiertas, siempre la sospecha primaria de complicación es infección. Fracturas según el estado de la piel pueden ser abiertas o cerradas. Según la localización ya lo hablamos, diafisiarias, metafisiarias. Hay alguna gente que son un poco más semánticos que piensan que hablar de diafisiario y metafisiario en un adulto no está bien porque ya a esa edad la metáfisis está cerrada, pero yo creo que es totalmente válido y todos nos entendemos decir que la diáfisis humeral, la diáfisis y la epífisis, lo que sí no está bien es, por ejemplo, hablar de la metáfisis en un adulto porque la metáfisis en un adulto ya no existe, ¿no? Pero también es válido hablar del tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Las evaluaciones de tercio proximal y distal de hueso largo, siempre evaluar compromiso articular. Esto es lo mismo que habíamos hablado, recordar en huesos como este, pues importante la evaluación del compromiso de las carillas articulares, desplazamiento de los fragmentos, número de fragmentos, depresión de la superficie articular. En un hueso como el calcáneo, ¿cuál creen ustedes, cuál es el primer estudio que haríamos para evaluar un paciente con sospecha de fractura de calcáneo? Un rayos X, simple. Eso lo dijimos al principio y es efectivamente así. Siempre la radiología convencional es la principal, pero probablemente en un rayos X no vamos a tener toda la información en un hueso como este. Entonces, el estudio siguiente, el estudio de extensión aquí, ¿cuál sería? La tomografía. Tomografía computada, así es. Entonces, fracturas completas comprometen ambas corticales. De acuerdo al trayecto, pueden ser transversas, pueden ser oblicuas. Las fracturas comminutas son múltiples fragmentos, fracturas incompletas que son más frecuentes en niños, suelen afectar una sola cortical y suelen no asociarse a desplazamiento. Esto es un ejemplo de fractura comminuta del tobillo. Vemos fragmentos del malleolo medial, el malleolo peroneal e incluso una fractura de la parte posterior del tobillo, que es lo que se considera el tercer malleolo, y esta es la típica fractura trimalleolar del tobillo. Este es un caso para ustedes. Este es un chico que nos llegó hace un par de años atrás, 18 años. Había estado en un paseo, creo que en Contadora, en una lancha con amigos y tuvo la genial idea de lanzarse a nadar, pero por la parte de atrás de la lancha en movimiento.
¿Qué creen que ocurrió? Pues las hélices de la embarcación lo atrajeron hacia la parte posterior del, quedó atrapado en las hélices. Ahora la pregunta, este paciente fue traído a nosotros con una lesión vascular y en shock hipovolémico con presiones que iban de 40-10 y llegó con unas lesiones abiertas en la pierna. Entonces, esto es importante también para dos cosas que hablamos hace poco. Cuando evalúas trauma musculoesquelético, importante evaluar vascularidad, porque este paciente tiene una fractura, pero también tiene una lesión vascular. Entonces, ¿qué palabras describen esta lesión tibial? Obviamente en este caso que la radiografía que les pongo ya es del control en que fue fijada, pero me gustaría que hicieran ustedes el ejercicio y me digan cuáles de estas palabras representan o realmente representan esta lesión. Como un poco de todas. Yo Todas, también, doctor. yo también diría que un poco de todas. Están clarísimos ustedes. Esto básicamente para recordar los que ya les hablé, que el hueso del niño es diferente al hueso del adulto. El hueso del niño es un hueso en crecimiento y tiene unas partes activas metabólicamente a cada extremo, que son las regiones metafisiarias o lo que conocemos como cartílago de crecimiento. Obviamente esto no está exento al trauma y existen fracturas que, aparte de eso, el hueso del niño es mucho más maleable que el hueso del adulto porque todavía no tiene ese grado de calcificación, puede sufrir deformidad sin tener una disrupción cortical. Entonces, esos conceptos, diferencias generales con el hueso del adulto, explican muchas diferencias en el trauma que ocurre en el niño. Por ejemplo, en el niño, una fractura frecuente en el niño es lo que se llama fractura en tallo verde. Es una fractura incompleta porque compromete una sola cortical y si se dan cuenta parece haber una incurvación del hueso. ¿Por qué se llama fractura en tallo verde? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia de tratar de romper alguna rama verde. Usualmente si hacen esto, hacen el doblez, la fractura, la estructura usualmente se rompe hacia el sitio contrario donde estás ejerciendo la fuerza. Y eso es lo que ocurre en el hueso, en la fractura en tallo verde. Se rompe la cortical contraria hacia la dirección de la fuerza y esta ocurre un doblez hacia el sitio. Y por eso se llama fractura en tallo verde, llamando un poco la alusión a lo que ocurre al tratar de doblar una rama. Pero también existen las fracturas por doblez, en las que no hay una disrupción cortical, pero existe una deformidad del hueso y esto produce una clínica muy similar a la fractura, es decir, vamos a tener dolor, vamos a tener limitación funcional sin observar una disrupción cortical, pero sí vamos a ver una incurvación en el hueso. Permiso, denme un segundo. Sí, dígame. ¿Por qué? ¿Qué estudio adicional que le hiciste? No, no dije que le hiciera rodillas, solamente le dije que Milton para que le incluyeran la vista el T2 pesado para hacer el cálculo del hierro hepático. Pero, eh, exacto, protocolo normal más la vista pesada de hígado. L- Artefacto, ¿por qué? Porque tiene elementos metálicos en la boca. Ok, tiene que haber alguna persona de ATC para que le explique al paciente que quizás todo lo que está en su listado, no todo se puede contestar en este estudio y va a necesitar estudios específicos. Ok, dele pues, chao. El señor dice que se acuerda de la reunión a las 11 en sótano. No puedo, estoy en clases. No va a poder ir. No, no puedo, estoy en clases. Ve. Dele. Ok, habíamos quedado en las fracturas por deformidad.
la deformidad plástica de el hueso sin haber una disrupción cortical, pero usualmente este paciente se presenta con una clínica muy similar al de las fracturas. Las fracturas de torus son las típicas fracturas que ocurren en el niño que cae con los brazos en extensión y puede haber un abombamiento de la cortical. Se le llamó fracturas de torus porque a alguien se le ocurrió que tenía una similitud con esa morfología que tiene la base de estas columnas. Las columnas, no sé si esto es griego, jónico, no sé cuál es el estilo, pero se refiere a ese abombamiento que ocurre en la parte de la columna. Y eso se llama fractura de torus y también se asocia a la clínica similar a la fractura. Y una fractura que es interesante e importante recordarla son las fracturas que ocurren a nivel de las regiones epífiso-metafisiarias o que comprometen el cartílago de crecimiento, porque como lo mencionamos hace poco, cualquier lesión que comprometa el cartílago de crecimiento puede producir detención del crecimiento y hacer que esa extremidad se acorte o con el tiempo esa extremidad sea más corta que la otra y el paciente puede desarrollar una cojera. Entonces, esto es importante. Se describieron inicialmente 5 tipos, ya yo creo que hay una descripción que llega incluso a 9, pero se refiere a el compromiso transversal de la metáfisis, que es el tipo 1, cuando el trazo de fractura compromete la diáfisis y la metáfisis, el tipo 2. El tipo 3 compromete metáfisis y epífisis, el tipo 4 va desde la diáfisis, atraviesa la metáfisis y llega hasta la epífisis con compromiso de la superficie articular, y el tipo 5, que es la que ocurre por aplastamiento del disco de crecimiento. Esas son las más importantes. ¿Por qué es importante? Porque al ocurrir el trauma a nivel de la metáfisis, lo que va a ocurrir es que ocurre lo mismo que sucede en la remodelación en el, en la formación de callo óseo. Se va a formar un callo, puentes óseos a nivel del disco de crecimiento que va a evitar el crecimiento a nivel de la región metafisiaria. Entonces, siempre es importante si la fractura se extiende a la zona germinal de la metáfisis, esto puede llevar al resto del crecimiento y es importante siempre reconocerla en pacientes en edad pediátrica y si la lesión puede extenderse a la lesión fisiaria. Este es un caso de un paciente. Esto que vemos aquí en este paciente, esto es la epífisis. La lesión blanca, la parte radiolucente corresponde a la metáfisis. Aquí en el peroné también tenemos la región metafisiaria. Y entonces vemos en resonancia magnética podemos tener mucha más resolución. Vemos aquí esta zona que se ve hiperintensa corresponde a la metáfisis, a esta misma zona, y es usual ver algo de edema en la metáfisis porque esta es una zona metabólicamente activa en la que ocurre crecimiento. Vamos a ver un edema usual, pero en este paciente en particular con un trauma a nivel de la región epífiso metafisiaria de la tibia, vemos que la metáfisis es totalmente irregular y que incluso ocurre un engrosamiento y formación de pequeños puentes a nivel de la metáfisis que pueden llevar a un arresto del crecimiento. Esto visto algún tiempo después, vemos que estos puentes óseos van creciendo hacia la región de la diáfisis y esto hace que la región metafisiaria o el cartílago de crecimiento se cierre y esta extremidad va a crecer mucho menos. Entonces, este es un ejemplo para ustedes. Como pueden ver, es un niño y aquí quiero que me digan si la imagen que estoy señalando, ¿qué representa? Tienen para escoger allí. La B, metáfisis o cartílago de crecimiento. Efectivamente. Si tuvieses alguna duda de que esa fuera la metáfisis, que ya veo que no la tienes, y creo que me imagino porque lo comparaste con el radio y el cúbito tienen la misma zona de solución de continuidad. ¿Qué otra opción te daría mayor seguridad? Dentro de las reglas que habíamos mencionado, que son como buenas prácticas clínicas cuando evalúas niños.
¿Recuerdas que habíamos dicho dos proyecciones ortogonales? Recordar que en niños siempre es válido pedir dos proyecciones comparativas. Si usted tiene dudas, si el paciente tiene un trauma en la muñeca, pida las dos muñecas. Si tienes algo en una muñeca que te crea dudas, lo vas a buscar en la otra muñeca. Y si se repite en la otra muñeca que no tuvo trauma, entonces tienes la seguridad de que eso corresponde a una estructura anatómica. Esto definitivamente corresponde a la metáfisis o al cartílago de crecimiento. Entonces, clasificación según la fuerza del incidente, ya habíamos hablado que eso pueden ser transversas, oblicuas. Si el trauma es rotacional, pueden ser fracturas espiroideas, pueden ser longitudinales. Con minuta ya hablamos que son en múltiples fragmentos. Usualmente el trazo de fractura nos habla de la dirección de la fuerza. Fractura transversa compromete ambas corticales. La fractura espiral puede haber rotación de los fragmentos distal. La fractura oblicua compromete ambas corticales, pero no va en una dirección transversal. Las fracturas espiroideas usualmente ocurren cuando, por ejemplo, en este caso, que es un tobillo, cuando el tobillo queda anclado al piso, por ejemplo, en el futbolista con el taco se ancla al piso y hay una rotación de la extremidad. Nosotros podemos ver que el trazo de fractura rota alrededor de la diáfisis y eso se llaman fracturas espiroideas. Una fractura oblicua, pero esta en particular es una fractura espiroidea. Otras cosas importantes cuando evaluamos la fractura es la disposición de los fragmentos. Hablamos de que existe aposición completa cuando los fragmentos están uno al lado de otro, aposición parcial si hay desplazamiento parcial, distracción si hay una separación mayor de 1 centímetro, cabalgamiento si está acortada la extremidad y se sobreponen los extremos, los fragmentos óseos, o si hay una angulación entre los fragmentos. Yo creo que esto mejor lo vemos con imágenes. Desplazamiento. Usualmente hablamos en relación al fragmento distal. Se desplazó medialmente, desplazamiento lateral, si hay una angulación medial o lateral. Estas cosas son importantes cuando tú recibes un paciente y debes reportarlo a quien va a hacer el tratamiento, usualmente el ortopeda, el residente de ortopedia. El residente de ortopedia espera de ti que tú sepas reconocer el tipo de fractura y los casos, los hallazgos importantes que nos dicen si el paciente requiere un tratamiento inmediato o no inmediato. ¿Qué cosa requiere un tratamiento inmediato? Un paciente que tiene con deformidad, no tiene pulsos o que tiene sospecha de un síndrome compartimental, un paciente que requiere una atención inmediata. Y esas cosas es importante que ustedes las reconozcan y la puedan en el momento dado que de su fase inicial de entrenamiento que empieza en la carrera, reconocerla para que puedan pasar esa información y la persona que toma las decisiones tenga la información, toma una decisión realmente con la información real del evento. Entonces, estas cosas son importantes. Si el fragmento existe rotación interna, rotación externa, si existe cabalgamiento, es decir, que los fragmentos se superponen por lo menos 1 centímetro, que hay una separación o distracción de más de 2 centímetros. Todas estas cosas son importantes porque limitan la consolidación de la fractura. Una fractura con rotación externa necesita una manipulación para volver a su posición original. Igual una fractura por cabalgamiento necesita una retracción del fragmento para que ocurra una posición usual. Una fractura por distracción también va a necesitar una manipulación para poner en contacto ambas superficies articulares y estimular la formación de un callo óseo. Y todo esto se hace antes de que ocurra una inmovilización. Porque lo más importante en una fractura como esta es alinear y luego fijar. Fijar usualmente suelen ser con una férula de yeso y esto va a evitar el desplazamiento del fragmento y generar más dolor al completo. Entonces, ya repasando aquí sobre las cosas que hemos hablado, sobre las cosas que debemos ver en la radiografía. Región anatómica y la extensión de la fractura, si la fractura es completa o incompleta, cómo es la alineación de los fragmentos, hay angulación, hay rotación, hay acortamiento del fragmento, eso habla de la fuerza.
Algunas características especiales como la impactación. Impactación quiere decir que hay depresión de las superficies articulares, depresión de la superficie o compresión de la superficie. Anomalías asociadas pueden ser asociadas, como les mencioné, la lesión de Hill-Sachs, asociadas a luxación o diastasis, que es la pérdida de la congruencia también en algunas articulaciones específicas. A esto se refiere la impactación, por ejemplo, en el cuello femoral, en una caída de altura, probablemente no veas un trazo de fractura, pero ves un acortamiento del cuello femoral. Las fracturas con depresión de la superficie articular, que pues si no se tienen en consideración al momento de la inmovilización, puede producir una artrosis, las fracturas por compresión, esto es una fractura por acortamiento, una fractura del cuello femoral. Típicamente las fracturas de cadera pueden ser difíciles de evaluar porque la mayor parte de los pacientes son ancianos, tienen grandes limitaciones, están osteoporóticos, no los puedes movilizar porque tienen muchísimo dolor. Entonces, siempre es importante evaluar si existe acortamiento del cuello femoral y existe clínica, siempre pensar en fractura. El método de elección que seguiría posterior, si tienes dudas en esta radiografía convencional, ¿cuál sería? La tomografía computarizada. Así es, tomografía computada. En este caso en particular, la imagen que ves es de una resonancia magnética, pero esto de resonancia magnética se le hizo posteriormente a la paciente y si vemos un trazo de fractura a nivel basicervical. Otras anormalidades asociadas, por ejemplo, una fractura puede estar asociada a luxación, por ejemplo, la fractura del cuello intertrocantérica puede estar asociada a la luxación de la cabeza femoral. La fractura del cúbito puede estar asociada a lesión de la membrana interósea, que es una lesión sumamente importante cuando hablamos de la estabilidad del tobillo. La fractura del radio, de la porción media del radio, suele asociarse a la luxación del cúbito proximal, que es lo que llamamos la luxofractura de Montegia. Algunas fracturas especiales, y por eso les digo que es importante reconocer que cada hueso es importante reconocer el trazo de fractura. Un ejemplo es la fractura del escafoides, que es un hueso pequeño pero sumamente importante y el que escafoides tiene una particularidad y es que la irrigación del escafoide viene de distal a proximal. Entonces, ¿qué ocurre? Si el escafoide se fractura hacia el tercio medio o la unión del tercio distal y medio, la irrigación solamente llega hacia el tercio proximal y medio y el tercio proximal se queda sin irrigación. ¿Qué pasa con eso? Que ese fragmento va a producir una osteonecrosis. Por eso es tan importante en fracturas como esta, fracturas del escafoides, reconocer el trazo de fractura porque secundariamente puede producir una osteonecrosis del fragmento proximal. Y ya casi finalizando esta parte, un caso para ustedes. Este hombre tiene 45 años, tiene un trauma complejo, un accidente automovilístico. Esto típicamente es lo que se llama el traumatismo del dashboard, el paciente que va conduciendo y repentinamente choca o frena, choca contra el dashboard del automóvil y ocurre fractura a nivel del fémur distal. Ahora yo les pregunto, tengo un par de preguntas para ustedes aquí. Esta es la tomografía computada que se realizó a este paciente, que es súper interesante y creo que en alguna parte incluye unas preguntas. ¿Cuáles son características de esta fractura? De todas las cosas que hemos discutido hoy. Puede ser a Es coro. minuta. Estoy de acuerdo. ¿Qué otra cosa? Cabalgada. Cabalgada. Acuérdate que Yo diría, cabalgada, yo diría que cabal, impactada. exacto, eso es interesante, porque cabalgada quiere decir que el fragmento, un fragmento queda al lado de otro.
Eso se refiere, que está cabalgado. En este caso en particular, el fragmento está dentro de la medular del otro, está impactado. Entonces, realmente cabalgada no sería. Y en cuanto a la localización, Pareciera tercio Diaficiaria. distal del diaficiaria. fémur. Entonces yo diría que la única que yo diría que no corresponde es cabalgada, porque realmente es una fractura impactada, si se dan cuenta. Es un caso interesante porque aquí la diáfisis se ve que la dirección de la fuerza fue en esta dirección y lo que sucedió es que se fracturó, pero el fragmento se introdujo dentro del fragmento distal. No se cabalgó, sino que se introdujo, se impactó. Un caso muy, muy particular y se ve que es un trauma de muy alta energía. Estos son tipos especiales de fracturas que ya hablamos y que no vamos a hacer tanto énfasis. Ustedes hablaron de que cuando existía algo que debilitaba el hueso se llamaban fracturas patológicas y eso podrían ser tumores óseos o podría ser algo que debilite el hueso como la osteoporosis. En el caso de los tumores óseos hablamos de fracturas secundarias, también se le llama como fracturas patológicas. Las fracturas cuando son por osteoporosis es usualmente llamarlas por insuficiencia. Fracturas por fatiga es algo diferente. Fracturas por fatiga o estrés se refieren a fracturas que ocurren en un hueso sano, pero que es sometido a un estrés que va más allá de la resistencia elástica del tejido óseo. ¿En quiénes ocurre esto? En deportistas de élite, bueno, no solamente en deportistas, ocurre mucho en deportistas de élite, pero ocurre también mucho en los deportistas de fin de semana, en los que no hacemos nada durante todo el año, pero un día de repente salimos de vacaciones y ese día dijimos vamos a correr un maratón y sin tener ninguna preparación al respecto y eso tenemos usualmente el hueso, sobrepasamos la capacidad de ese hueso que no está acostumbrado a ese nivel de estrés y puede tener ese tipo de lesiones. Este caso en particular es de una maratonista, no triatlonista. Ella había estado acudiendo durante varias semanas al cuarto de urgencias con dolor intenso en la región del medio pie. Esta radiografía corresponde a la segunda consulta. Realmente se le reportó como un estudio normal y se le mandó con analgésicos. Posteriormente ella acudió a una tercera consulta unas semanas después y vemos esto a nivel del metatarsiano, que esto corresponde a una gran formación de un callo óseo que es por una fractura. Buscando las radiografías anteriores vemos que en esta segunda consulta ya se veía un levantamiento de la cortical. Esto es lo que llamamos una fractura por estrés. La fractura por estrés usualmente no va a haber una disrupción cortical, va a haber una lesión que compromete la médula del hueso y si el paciente tiene la clínica sugestiva de fracturas, tiene la historia de una actividad repetitiva, entonces aquí hay métodos de imagen que nosotros podríamos utilizar para hacer un diagnóstico temprano si la clínica lo sugiere, sin tener que esperar las 3 semanas que ocurrieron entre la primera consulta y la tercera consulta. ¿Se acuerdan que dentro de las reglas de los dos les había mencionado exploraciones sucesivas? Sí recuerdan, ¿verdad? Sí. Este caso, por ejemplo, José Espino, que está aquí, estaba asignado al centro no un centro de salud, porque probablemente el centro de salud ni siquiera rayos X tenía, pero quizás a una policlínica. Y esta paciente acudió con una historia de haber estado entrenando y tenía dolor y él sospecha una fractura de estrés, pero él no tiene ningún método de imagen adicional. Entonces es válido que José le diga, tengo la sospecha que es una fractura de estrés, te voy a poner un tipo de inmovilización y te voy a tomar una radiografía en 2 semanas. Probablemente en 2 semanas va a haber el trazo de fractura, pero ya él tomó las medidas pertinentes, le hizo el tratamiento que requiere. Pero en casos particulares, por ejemplo, si tienes muchas más opciones diagnósticas, lo ideal sería solicitar una resonancia magnética en la que inmediatamente vamos a ver el edema en la médula del hueso,
vamos a ver el edema en los tejidos blandos y podemos hacer un diagnóstico de forma inmediata. Otros métodos de imagen que se utilizaban anteriormente cuando la resonancia magnética no era tan común era la gammagrafía ósea, porque se introducía el radiofármaco. El radiofármaco iba al sitio donde había mayor actividad metabólica, que es el sitio donde ocurre la reparación ósea, iba a captar ese punto. Entonces nosotros podemos hacer diagnósticos tempranos de fracturas por estrés, por resonancia magnética y en el peor de los casos por gammagrafía ósea. Esto es lo mismo a nivel de la tibia proximal en un maratonista, que vamos a ver el edema medular en la tibia proximal. Esto es lo que se hacía antes. Pacientes con fracturas de estrés a nivel del calcáneo en maratonistas, vistos a través de una gammagrafía ósea. Estas son fracturas por insuficiencia, que son las que ocurren por la desmineralización ósea. Ustedes, durante su consulta, el tiempo que van a estar en sus consultas del interior, les tocará ver muchísimas columnas de personas que van a acudir por lumbalgia, porque la lumbalgia quizás es una de las principales causas de consultas en cuarto de urgencias, y es importante que ustedes reconozcan la morfología de los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral tiene esta morfología, hablamos de un muro anterior, un muro posterior, y si usted tiene dudas, siempre compare la altura del muro anterior y posterior. Compare si son paralelos los platillos superior e inferior, porque cualquier cambio en esta morfología nos puede hablar de fracturas por insuficiencia, especialmente en aquellos pacientes de mayor edad y con pérdida de mineralización ósea. En este caso en particular, vemos que el muro posterior es más alto que el muro anterior y hay una ligera depresión del platillo superior. Y esto hablamos fracturas por insuficiencia, porque esta paciente también tiene una pérdida de la mineralización ósea. Entonces, en la vista de la derecha, de mi derecha, vemos que esta fractura posteriormente, unas semanas después, hay colapso completo del muro anterior y vemos la deformidad en cuña del cuerpo vertebral. Lo mismo acá. Vemos los cuerpos vertebrales con eh, pérdida de altura central, pérdida de altura del muro anterior, la marcada desmineralización ósea. Son vértebras que casi se ven invisibles, ves nada más el reporte del cuerpo vertebral, y esto nos habla de desmineralización. Si este paciente tiene historia de dolor lumbar intenso y agudo, pensar en fracturas vertebrales. Si tiene, si está, tiene dudas, recuerde, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de clasificación para atención primaria, en la cual la morfología de los cuerpos vertebrales se clasifican de acuerdo el grado de alteración de la morfología en fracturas que van desde leve hasta severas. Recordar que no todas las fracturas van a producir dolor, porque muchas veces estas fracturas este paciente va a acudir quizás 3 meses después de que tuvo el cuadro de dolor, así que probablemente el dolor que tenga en el momento que acude no sea referido a la fractura. ¿Qué cosas nos pueden decir cuál es la causa del dolor? Hacer una resonancia magnética, porque si nosotros vemos múltiples fracturas, pero solamente una de ellas tiene edema medular, sabemos que la fractura aguda es la que tiene edema medular. Entonces, si existe dudas de cuál es la causa aguda de dolor, el estudio de elección debería ser una resonancia magnética. Otra fractura a considerar son las fracturas por abulsión, son las que ocurren en la inserción de los tendones y ligamentos. Son comunes en deportistas, bastante comunes a nivel de la cadera y de la pelvis, donde se inserta la musculatura que va hacia el miembro inferior. Por ejemplo, las espinas ilíacas, la inserción del recto femoral, la espina ilíaca anterosuperior, la inserción del tensor de la fascia lata y el sartorio, las crestas ilíacas, donde se inserta la musculatura abdominal, la sínfisis del pubis o la tuberosidad isquiática, donde están los músculos isquiotibiales. Estos ejemplos que tenemos aquí es abulsión de la espina ilíaca anterosuperior, una abulsión de la espina ilíaca anteroinferior, una lesión crónica por abulsión de la inserción de los isquiotibiales en la tuberosidad isquiática, inserción de la tuberosidad isquiática, esto en el trocánter menor abulsionado también por la inserción del iliopsoas. Entonces, las lesiones por abulsión son típicas también son lesiones típicas en deportistas. Este es un deportista visto en resonancia magnética.
tiene una lesión por abulsión, una lesión aquí en la tuberosidad isquiática, con la abulsión de los músculos isquiotibiales y ese extenso edema medular, perdón, este extenso hematoma en el compartimento posterior. También son frecuentes a nivel de la rodilla, quizá la más frecuente es la inserción del ligamento colateral lateral, que es la llamada fractura de Segon, pero también se puede abulsionar el polo inferior de la patela, que es la inserción del tendón patelar. Esta es la fractura de Segon, que el ligamento colateral lateral se inserta aquí. La tracción puede producir fractura allí. Y ya para finalizar, solamente les voy a recordar que hay muchas fracturas. Es usual y es una buena práctica que nosotros aprendamos a llamar las fracturas de acuerdo al mecanismo, las clasificaciones que hemos repasado, es decir, fractura diaficiaria, fractura del tercio proximal del hueso largo tal, fractura que compromete la superficie articular, pero también es necesario saber que muchas de estas fracturas ya fueron descritas anteriormente por personajes específicos y que pusieron nombre a estas fracturas y es bastante común utilizar estos epónimos. Así que no es importante que se aprendan todos los epónimos de las fracturas, pero sí es importante conocer por lo menos de los más comunes. Yo diría que entre los más comunes son las fracturas de la muñeca, por ejemplo, imagínense solamente la muñeca la cantidad de epónimos que existen. O algunas fracturas típicas, como las fracturas que ocurren en el tobillo, pero yo diría que por lo menos las principales conocerlas. La lesión de Hill-Sachs, ya ustedes saben, fractura del margen posterior y lateral de la cabeza humeral que ocurre secundario a una luxación de la cabeza humeral. La lesión de Bankart, que es la lesión del el rodete glenoideo, que sería en este caso no lo tiene, pero sería la fractura o la lesión del rodete fibrocartilaginoso o óseo. Las lesiones del tercio distal del radio, la más común y que ustedes ya deben haber escuchado es la fractura de Coles, que es la fractura transversa que ocurre en el radio distal, en la cual el fragmento distal se desplaza en sentido dorsal y produce la típica deformidad en tenedor. Pero recordar que esa misma fractura, si el fragmento se desplaza en sentido volar, es decir, hacia la palma de la mano, ya no se llama fractura de Coles, se llama fractura de Smith. Y si la fractura, el trazo de fractura se extiende a la carilla articular, la fractura se llama fractura de Barton, que es una fractura con compromiso articular que puede producir una artrosis y su manejo es diferente a una fractura de Coles o una fractura de Smith. Este caso en particular es una fractura de Barton porque vemos que el trazo de fractura se extiende a la superficie articular, hay desplazamiento del fragmento y aquí pues este tratamiento debería ser quirúrgico. Un caso para ustedes. Mujer de 57 años, caída con historia de dolor, edema y limitación funcional en caída con hiperextensión. ¿Cuál de las siguientes describe mejor esta fractura? Dice, fractura transversa completa del radio distal con desplazamiento volar. Cuando quieren saber el desplazamiento, si es volar, que significa hacia la palma, o dorsal, hay que ver la vista lateral. Fractura transversa del radio distal con desplazamiento dorsal. ¿Y a cuál de las dos? ¿Smith o Coles? Ambas serían la B. Fractura transversa del radio distal con desplazamiento dorsal. Excelente. Y la segunda es la fractura de Coles. Muy bien, tienes A. ¿Todos entendieron la imagen? Es un caso bonito, una fractura de Coles es una fractura bastante frecuente y es importante que la hayan entendido. Entonces, algunas lesiones típicas, la fractura de la bailarina es una fractura por la pulsión de la inserción del tendón del peroneo corto que se inserta en la epífisis proximal del quinto metatarsiano. Cuando se ponen de punta, tracciona la epífisis y puede producir una fractura, se le llama fractura de la bailarina. La fractura de Bennett es una fractura intraarticular que es en la base del primer metacarpiano, que es la inserción del aductor largo del pulgar, también es una reducción quirúrgica. Esta es una fractura del beisbolista, que es la fractura por abulsión
de la inserción del tendón extensor en la epífisis proximal de la falange distal. Se llama fractura del beisbolista porque ocurriría típicamente durante el lanzamiento, ocurre una tracción de este tendón y abulsiona la inserción del tendón. Esta fractura típica que van a ver en los cuartos de urgencia los viernes en la tarde, la fractura transversa del cuello del quinto metacarpiano con angulación del fragmento distal, angulación hacia palmar, angulación volar. La fractura del golfista, que es la fractura del gancho de ganchoso, y que ocurre típicamente en la mano contraria de la que eres diestro. Es decir, si eres diestro, es decir, que tu mano dominante es derecha, usualmente el palo de gol se mueve y choca contra el gancho, el ganchoso. La fractura de cavadores, que es la fractura de la apófisis espinosa de cualquiera de las últimas vértebras cervicales, también es una fractura por abulsión del ligamento interespinoso. La fractura del ahorcado, que es la fractura que ocurre no necesariamente ocurre por esto, pero se describió en el ahorcado porque usualmente el nudo se colocaba en este punto y lo que hacía era fracturar los elementos posteriores de la vértebra C2. Y esto hacía que estos elementos se fueran hacia adelante y comprimieran la médula. Entonces, si el verdugo era bueno, pues básicamente se rompía aquí y había una lesión medular que mataba inmediatamente a la persona. Si el verdugo era malo y el nudo estaba mal colocado y no ocurría la fractura, usualmente el condenado, ya que era, si un buen verdugo mataba rápidamente y era por una lesión medular. Y en cuanto a la consideración de la fractura, solamente recordarles que esto depende de la edad, del sitio, del tipo de la fractura, del tipo de inmovilización que ocurra, del riego sanguíneo que tenga la extremidad, de la calidad de la inmovilización que se haga y de las anomalías asociadas si hay infección o necrosis. Pasa por tres fases: una fase inflamatoria, que es donde suele haber edema. Si hacemos una resonancia magnética vamos a ver edema, la formación de un callo óseo, que ya lo vamos a comenzar a ver en la radiografía, y es la razón por la cual mencionaba que en vistas consecutivas podíamos ver la formación del callo, y posteriormente de la formación del callo óseo va a ocurrir una remodelación y el hueso, si fue bien inmovilizado, debería regresar a su posición original. Entonces, consolidación primaria en las fracturas que no son desplazadas o son reducidas adecuadamente, se produce una consolidación por lo que llamamos callo endógeno, fracturas que son desplazadas, o que entonces esto produce un callo perióstico que es hipertrófico y puede producir complicaciones como no unión o formación, una consolidación hipertrófica, es decir, formar un callo óseo excesivo que pueda producir una pseudoartrosis. Y yo voy a terminar aquí porque creo que estamos a 15 minutos de las 12 y quiero darles oportunidad de que si tienen alguna pregunta la podamos resolver. ¿Les parece? Porque lo otro ya no era tan importante. Consultas. Doctor, una consulta. Dígamelo. Antes, si no mal recuerdo bien el nombre, eran fracturas por fatiga. Eso podría contar, digamos, en las personas obesas que se aplica mucho peso a nivel de las rodillas. Eso podría considerarse como fractura por fatiga. Usualmente las personas obesas, usualmente lo que sí podría producirse una fractura por fatiga por obesidad, pero no es tan común. Es más común tener una artrosis secundaria a la obesidad, porque una de las causas de artrosis es tener sobrepeso. Pero sí es cierto, sí podría. ¿Sabes en quienes sí he visto fracturas por fatiga? Son personas obesas que comienzan a hacer ejercicio, porque usualmente su cuerpo está acostumbrado a su peso, pero cuando lo sometes a un mínimo estrés
o un estrés que tiende a ser mínimo, pueden tener fracturas por estrés. Eso sí lo he visto bastante. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les Sí, queda claro? yo tengo una pregunta. Sí. Em, Me gustaría saber si existen algunos signos radiográficos indirectos o algo que pueda dar un indicio de fractura cuando la línea de fractura no es evidente. En alguna que Hay otra un- proyección, cuando pueda ser ambiguo. No sé si explique mi pregunta. hay una diapositiva que les mostré, les voy a regresar a ella, que habla de signos indirectos de fracturas. Ujú. Ok, esa pregunta es muy buena porque dependiendo del trauma, la fractura puede ser más evidente, puede ser obvia o puede no ser tan evidente. Usualmente las fracturas cuando ocurre desplazamiento de los fragmentos suelen ser obvias, pero cuando no existe desplazamiento no lo es. También ocurre, por ejemplo, en algunas personas con tanto dolor que durante la realización de la fractura no los puedes movilizar, especialmente ancianos, no los puedes movilizar o colocar en las posiciones adecuadas y te van a quedar muchas dudas. Entonces, ¿qué cosas te van a funcionar? Ver edema. El edema en los tejidos blandos, si un edema importante, debes sospechar fractura. Si en la radiografía convencional ves el edema, el aumento de los tejidos blandos, la obliteración de la grasa de los espacios, por ejemplo, los recesos suprapatelares en la rodilla, perdón, la obliteración de los recesos suprapatelares que te hablen de que hay efusión articular, si ves niveles líquido-líquido en esa efusión articular, son signos indirectos que te hablan de fractura, a pesar de que no veas un trazo de fractura, pero tú ves una hemartrosis o una lipohemartrosis, con toda seguridad debes pensar en fractura. Si ves un desplazamiento anómalo, es decir, en una radiografía lateral, un desplazamiento anormal de no haya congruencia articular, puede haber una lesión ligamentosa importante que también necesite una evaluación adicional. En niños, por ejemplo, estas cosas que les había mencionado, el edema el edema de los tejidos blandos, la obliteración de los recesos grasos, de los cojinetes grasos, la obliteración de los recesos suprapatelares o de la grasa infrapatelar con aumento de densidad, esas pequeñas deformidades o abombamientos corticales, esas imágenes a nivel del disco de crecimiento que parece como que el disco de crecimiento fuera asimétrico o la misma metáfisis fuese asimétrica. Y otra cosa importante que creo que no está en esta imagen, por ejemplo, en los ancianos, que no veas el trazo de fractura, pero ves un acortamiento del cuello femoral o obliteración de todos los espacios grasos, que eso te habla de que existe sangre dentro de la articulación. Entonces, en todos esos casos, siempre, siempre ir a un estudio mucho más avanzado. En este caso, yo recomendaría una tomografía computada siempre. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, cualquier cosa, yo estoy en el Hospital Punta Pacífica, en radiología del Hospital Punta Pacífica. Una de sus compañeras, no recuerdo, sé que me escribe, tiene mi teléfono, cualquier duda me la pueden hacer llegar por allí también. Y nada, creo que esta era la única clase que tenía con ustedes, ¿verdad? Sí, es una sola sesión, ¿no? Sí, doctor, solo es una clase. Ok, muy bien. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer a través de su compañera. Así que si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo posteriormente. Gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Ok, doctor. que estén bien. Saludos.